Amigos, esta historia no es un guión cinematográfico. Es una verdad amarga y dura. Muestra cómo las jóvenes de nuestro país son engañadas y enviadas al extranjero. Cómo son manipuladas. La generación joven de hoy debería ver y escuchar esta historia. Comencemos. Empieza con una joven llamada Fátima, también conocida como Salini, que se sienta aterrorizada ante los investigadores. Fue capturada cerca de la frontera con Afganistán. Desde allí, les cuenta la historia de su vida. Pregunta, ¿cuándo me uní al IAS? Antes de eso, es importante entender por qué lo hice. Luego comienza su historia. Explica que era de Kerala y vivía con su madre y su abuela. Su padre había fallecido hacía mucho tiempo. El ambiente en casa era sencillo y cariñoso. Destacó en sus estudios y soñaba con ser enfermera. Su familia la apoyó. Se fue a la ciudad para cursar sus estudios de enfermería y consiguió la admisión en una prestigiosa facultad de enfermería. Allí conoció a 3 chicas, Geetanjali, Nema y Asifa. Salini y Geetanjali eran hindúes, Nema era cristiana y Asifa era musulmana. Entablaron amistad. Pero nadie sospechaba que Asifa tenía otras intenciones. Un día, las amigas salieron a pasear cuando un desconocido les tomó una foto. Mientras tanto, Asifa se reunía con gente desconocida. Era la misma banda que atraía a las chicas y las enviaba al extranjero. Asifa invitó a todas a su casa y les sirvió una comida. Antes de comer, ella y Nema rezaron. Salini preguntó, ¿qué están haciendo? Asifa comenzó a explicar, recordamos a Alá antes de comer. Así comenzó el lavado de cerebro. Poco a poco, Asifa les dijo, sus dioses no pueden hacer nada. Solo Alá muestra el camino correcto. Les explicó que todas las demás religiones eran inútiles, que solo una era la verdadera. La casa de Asifa estaba cerca del albergue, mientras que la de las demás estaba lejos. Así que les dijo a todos que se quedaran en su casa. Que no entraran ni salieran con demasiada frecuencia. Pero en realidad, la casa era una trampa donde se atraía a las chicas. También presenta a su hermano Ramees y a Abdul, falsos parientes. Ellos también repiten lo mismo, Alá, la religión, el cielo. Poco a poco, a Salini y a las demás chicas les empieza a gustar todo. Pero en realidad, todo era un lavado de cerebro, del que no tenían ni idea. Ahora, hay un salto temporal en la historia. Salini se ha convertido en Fátima. También se ha casado, pero no con Ramees, sino con un hombre llamado Isaad. Ambos estaban en Afganistán, planeando ir a Siria. En cuanto entran en Afganistán, ven cuerpos decapitados, cabezas y violencia por todas partes. Ver esto le provoca náuseas a Fátima. Luego nos enteramos de que Fátima está embarazada y que su marido está entrenando a militantes en Afganistán. El ambiente allí es aterrador. Las mujeres son tratadas como prisioneras, no como seres humanos. Existe el miedo a ser asesinadas incluso con pintarse los labios. La libertad no existe. Aquí la historia regresa al presente. Fátima intenta ahora enseñar a las demás su nueva religión. Pero los jefes de Asifa están furiosos. Dicen que ha pasado tanto tiempo, ¿por qué estas 3 no se han convertido del todo? Entonces Asifa les hace una jugarreta. Idea un plan y, cuando las 3 chicas van al centro comercial, envía a unos chicos. Estos se portan mal con ellas deliberadamente. Incluso les rasgan la ropa, y la gente del centro comercial se queda mirando el espectáculo. Nadie ayuda. Llorando, las 3 regresan al albergue. Asifa dice, todo esto pasó porque no llevaba hijab. ¿Alguna vez has oído hablar de alguien que le haya hecho algo así a una chica que sí lo lleva? Al oír esto, las 3 chicas quedan muy impresionadas. Creen que al menos con el hijab se sentirán seguras y entonces las 3 empiezan a usarlo. Pero ahí empieza la verdadera historia. Poco a poco, se van acercando al Islam. La cercanía entre Geetanjali y Abdul aumenta. Lo que hasta entonces ella consideraba absurdo, ahora empieza a creer en ello. Después de unos días, Salini y Geetanjali vuelven a casa. Los familiares están impactados por el hijab, el cambio de estilo y el matiz religioso de las conversaciones. Ella dice, ahora no creemos en la religión hindú. Encontramos consuelo en el Islam. Poco después de regresar al albergue, Salini descubre que está embarazada. Pero Ramees se niega a casarse con ella.
Dice que sus religiones son diferentes, lo que hace imposible el matrimonio. Salini le pregunta si se convierte, y Ramees accede de inmediato. ¿Y entonces qué? Salini se convierte al Islam. Geetanjali hace lo mismo. Pero sus vidas no se vuelven más fáciles tras el cambio, sino más bien más complicadas. Ramees la deja y desaparece. Asifa la lleva ante un maulana. El maulana le dice que Ramees se ha ido a otro país con su madre. Pero la verdad es que no se ha ido a ninguna parte. Simplemente observa en secreto lo que hace Salini. Salini no tenía otra opción. No podía volver a casa de sus padres y ya no tenía apoyo. El maulana dice que embarazarse antes del matrimonio es un pecado, y el aborto es un pecado aún mayor. Si quieres el perdón de Alá, hay una manera. Cásate con Isaad y vete a Siria. Solo si inclinas la cabeza allí, tus pecados serán perdonados. Salini, cansada y dispuesta a aceptar cualquier cosa, se casa con Isaad. Después de mucho tiempo, su madre llega allí buscándola. No le permiten ver a Salini. Entonces se la llevan. Le dicen. Se decía que iban a Colombo de luna de miel. Pero la verdad era que el plan era otro. La llevarían directamente a Siria. Todo estaba arreglado, pasaporte, visa, billete, todo listo. No era el primer caso. Formaba parte de su negocio atraer chicas y enviarlas al extranjero. Mientras tanto, Abdul también quería llevar a Geetanjali a Siria. Pero Geetanjali se negó rotundamente. Al ver que no estaba de acuerdo, Abdul reveló su verdadera naturaleza y comenzó a chantajearla. Le dijo, tengo tus fotos desnuda. Si no vienes, las subiré a internet. Entonces Geetanjali comprendió la verdad. Era una trampa en la que todos estábamos atrapados. Pero demostró valentía. Dijo, haz lo que quieras, no iré contigo. Lo dejó todo y regresó a casa. Abdul y el maulana ya no estaban interesados en ella porque no les hacía caso. Pero Abdul sí que hizo virales las fotos. Cuando Geetanjali se enteró, quedó devastada y finalmente se quitó la vida. Mientras tanto, en Afganistán, Nema llamó a Salini. Le contó toda la verdad. Todo fue un fraude. Asifa nos jugó una mala pasada. Geetanjali ya no existe. Nema también compartió su historia. Me presentaron a un chico. Me pusieron drogas en la bebida y luego me violaron en grupo. Salini quedó conmocionada. Pero aún confía en Irsad. Tiempo después, Salini dio a luz a un hijo. Su primer deseo fue contárselo a su madre. La llamada era arriesgada, así que envió un mensaje desde el teléfono de una mujer. Pero en cuanto la mujer se fue, le dispararon. Salini se dio cuenta de que quedarse allí era como invitar a la muerte. De alguna manera, tras salvar su vida, Salini regresó a casa. Pasaron unos días en paz. Entonces, llegaron algunos hombres de Irsad y les dijeron que Irsad había sido martirizada. Se llevaron a la fuerza a Salini y a su hijo. Había muchas otras mujeres allí también. Pero le arrebataron al niño. Salini es enviada a otro centro, y al llegar, descubre que Irsad no está muerto. Está vivo. La verdad es que solo la estaba utilizando. La historia regresa al presente. Salini relata su calvario a los oficiales. Las mujeres allí eran sometidas a torturas diarias. No eran tratadas como seres humanos. Sufrían abusos físicos. Aquí en India, Neema se arma de valor para hablar con la policía. Dice que miles de niñas son obligadas a convertirse al Islam cada año en Kerala. Muchas desaparecen, pero nadie se da cuenta. Les cuenta todo a la policía, pero no le creen. Afirman que no hay pruebas, y sin pruebas, ni siquiera presentarán un informe de detención. Mientras tanto, en Afganistán, las mujeres son encarceladas en otro centro donde aquellas cuyos maridos han sido asesinados son obligadas a convertirse en concubinas. Salini mira a su alrededor. Tiene la costumbre de mapear desde la infancia. Se da cuenta de que el lugar está cerca de la frontera entre Siria y Turquía. Se arriesga e intenta escapar, llevándose consigo a otras 2 niñas. Sin embargo, unos terroristas los detectan en el camino y matan a sus 2 compañeros. Salini logra escapar de alguna manera. El desierto, el calor y el agotamiento la obligan a seguir caminando sola. Su cuerpo comienza a fallar y se desploma inconsciente. Unas 17 horas después,
despierta con un dron sobrevolando. Aquí es donde la historia regresa al presente. Salini está ahora bajo custodia del ejército afgano. Les ha contado a sus oficiales toda la historia. Dice, si me envían a la India, puedo revelar los nombres, rostros y paraderos de todos los involucrados en esta red. Pero la oficial le pregunta, ¿recibiste entrenamiento terrorista? Cruzaste las fronteras de 3 países con un pasaporte falso. ¿Cómo podemos considerarte inocente si viviste con un terrorista durante 1 año? También te enfrentarás a un castigo en la India. Pero te prometemos que estarás a salvo en prisión y que buscarán a tu hijo. Salini tiene entonces una última oportunidad de llamar a su madre. Su madre contesta el teléfono y, entre lágrimas, pregunta, ¿estás bien, hijo mío? Salini guarda silencio un momento. Luego, en voz baja, dice, sí, mamá, estoy bien. Intentaré venir pronto. Pero la verdad era que solo había vacío en su voz. Nema ya le había contado toda la verdad a su madre. Salini es llevada entonces a la prisión. Allí, una niña pequeña le quita el hiyab y lo arroja al fuego. Quizás esto era una señal de que Salini ya no necesitaba velo. Ahora aceptaba su verdadera identidad, no la que le había dado nadie.